9:52 de la mañana y vamos a conversar ahora de algo que es muy importante, que ustedes seguramente ya debe haber escuchado, pero ahora vamos a tener la suerte de conversar en un ratito con el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para que nos explique qué es la COP20. Es una gran reunión del cambio climático que va a ocurrir acá en el Perú entre el primero y 12 de diciembre. Va a venir un montón de gente importante al país y lo que buscan es llegar a un acuerdo entre todos los países, pero claro, los que cortan el jamón son los países más importantes, Estados Unidos, China, Estados Unidos y China básicamente, ¿no? Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo para cómo proteger el mundo de los efectos ambientales que se han estado produciendo en las últimas décadas, y si es que no se toma una acción, pues las cosas van a acabar mal en el mundo. La reunión va a ocurrir acá en Lima en diciembre, y luego viene la gran reunión en París, donde esperan tener un acuerdo final. Yo quiero que tú me llames y me digas, mientras entra el ministro de Ambiente, ir calentando el tema. ¿A ti te interesa el tema del ambiente? ¿Crees que es importante? ¿Estás al tanto de lo que va a ocurrir en Lima en diciembre de este año? O sea, ahorita nada más. Tu opinión no importa. Los teléfonos son los siguientes. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Teléfono. Marca el 212-5353 y desde provincias el 0824-802. Bien, adelante, ¿con quién hablamos? Hola, gusto, soy Cristian. Cristian, qué gusto escucharte. ¿Es importante la reunión que hay en diciembre acá en Lima para el tema del ambiente y el cambio climático? Por supuesto que es importante, porque eso va a hacer que los medios de comunicación de acá de Perú mencionen el tema, ¿no? Porque uno quiere ser ambientalista, uno quiere reciclar para evitar el cambio climático y a uno lo miran como si fuera un loco. Sí, te estoy escuchando, pero no somos locos, ¿no es cierto? Es un tema tremendamente importante. Claro, uno quiere cuidar el planeta, ahorrar agua, oye, no desperdicies, oye, ¿por qué botas eso si se puede volver a usar? Y a uno lo tildan como si fuera loco. Es correcto. Ya, un favorcito ya para despedirme, ya que Dime. Que ya te vas del programa. Y tu Todavía falsa alarma, todavía tengo para un rato más. Adelante. En el programa Aníbal. ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Otra vez? Aníbal. Aníbal es mi segundo nombre, así es. ¿Ya? No entendí. ¿Otra vez? No entendí. No, ya no. Ya no, Chao, cuéntame. Cuéntame. Lo que pasa es que la semana de la votación saliste de viaje. ¿Ya? También hubo una entrevista que estaba realizando y tu predecesor, el que lo sabe todo, el que trabaja temprano, no te dijo Filito, como corresponde. Sabelón. Filito. Claro, no te dijo Augusto. No, pero él es mi Aníbal. antecesor, porque él va antes que yo. Así es, el gran Philip Butters. Mañana va a estar ya todas las 3 horas acá. Muy bien, un abrazo. Vamos con más llamadas. Adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, Augusto, buenos días. Buenos días. Tu opinión, tu nombre y dónde llamas. Klaus Soninger de Lima. Adelante, Augusto, por favor. Dígame. Sí, ¿qué tal? Ahora que aprovecho que está el ministro para hacerle la siguiente consulta, y bueno, con la COP es importantísimo. Él toma de minería y se han enseñado con la minería. El más grande contaminador no solamente la minería, es el ciudadano común. Es correcto, muy importante que lo digas. Ya, y es importante lo siguiente, que yo no veo medidas que del ambiente contra esa cultura basurera, asquerosa que tiene la mayoría de la ciudadanía. No hay políticas educativas en los colegios, no hay políticas de multas, todo el mundo hace lo que quiere. Es cierto. El contaminador del ciudadano, pregúntale por favor a ese ministro que se lleva 30.000 soles nuestros impuestos, ¿qué medidas o qué estrategia tiene para evitar que el Perú siga tratado como un basurero? Muy bien, muchas gracias. 9:57. Bien, ¿más llamadas o entro con mi invitado? Entro con mi invitado. El invitado es justamente para hablar del tema del ambiente y la gran reunión que viene de la COP, el ministro de Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal. Ministro, muy buenos días, encantado que haya venido. Hola, Augusto, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes y hoy día televidentes de Radio Capital. Es correcto. ¿Por qué es importante la reunión que se va a realizar en Lima en Déjame diciembre? respirar, he subido los 4 pisos corriendo. Entonces vamos con más llamadas mientras toma aire y le da Jimmy, ¿puedes invitarle un pan con palta que está tan rico de los que tienes ahí guardados ahí debajo de tu escritorio? Vamos con más llamadas. Adelante, ¿con quién tengo el gusto?
¿Aló? Hola, buenos días. ¿Tu nombre y dónde llamas? Aló, ¿cómo estás, Augusto? Te saluda Iván González, del Cercado de Lima. Adelante, Iván. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es importante la reunión que va a haber en Lima en diciembre? El gran contaminante es el hidrocarburo que se quema todos los días. Así. Espera. Muy bien. ¿Qué más quieres decir? Dilo. Un hidrocarburo que tiene 50 partes por millón de azufre. Y en provincia un hidrocarburo que tiene más partes por millón de azufre. El ministro puntualmente va a reducir la comercialización de ese hidrocarburo que emite gases tóxicos y material particulado. ¿Tiene un plan o no lo tiene? Muy bien, muchas gracias. 9:58, más llamadas, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Augusto. Buenos días, ¿tu nombre y dónde llamas? Víctor de Jesús María, y saludando a uno de los mejores ministros que tenemos, muy preparado el ministro. Muy bien. Quería saber, hacer Pregúntale. una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no coordinan con todas las municipalidades, los alcaldes, con todos los gerentes, directores regionales, para que no haya basura en las calles? Eso es lo más principal, porque uno huele y uno se ahoga. Y eso es lo fundamental. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. 9:59, vamos con la última llamada y ya viene la respuesta del ministro Manuel Pulgar Vidal. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenos días, ¿tu nombre y dónde llamas? Sí, soy Juan Carlos de San Isidro. Juan Carlos, adelante, qué gusto escucharte. Adelante, por Perfecto. favor. Mire, con todo respeto al ministro del Medio Ambiente, el doctor Pulgar Vidal, francamente el medio ambiente de Lima es un desastre generalizado por el exceso de bulla que hay a límites de salvajismo y el exceso de vehículos, pero veo que el Ejecutivo se preocupa más de Burga, que es una reverenda tontería. ¿Por qué no se preocupan de eso? ¿Qué pasa? Es una cosa desesperante. Qué suerte que está el señor Pulgar para que diga algo al respecto, porque estamos años de años en lo mismo. Eso es todo, don Augusto. Muchas gracias. Corte y confección. Vamos a una breve pausa, venimos con los titulares y venimos con todos los comentarios y las preguntas que usted le puede plantear al ministro Manuel Pulgar Vidal sobre esta importante reunión que va a ocurrir en Lima a final de... ¿Ya tomó aire? Completamente. Muy bien, tú ya el pan con palta de Jimmy Calla lo ha revitalizado. Pausa y venimos, titulares de Roberto Altamirano. Provincias marca el 0824-802. 10:06 de la mañana, aquí en diciembre, en Lima va a haber una la gran reunión anual. ¿Qué anual? La gran reunión del cambio climático, el ambiente, y acá está el ministro Manuel Pulgar Vidal para explicarnos qué va a ocurrir. Ministro, encantado, ya estaba todo instalado. Ya tomé aire, gracias Augusto. Sí, la verdad es que llegué y el ascensor estaba en un piso muy alto y subí corriendo. Por eso yo nunca subo, me dicen que no hago ejercicio, pero si no voy por el ascensor, llega sin aire. Mi actitud ecologista me generó un cansancio terrible, no podía hablar apenas llegué. No, pero gracias. Yo creo, Augusto, me habías preguntado por qué es importante la COP. Exactamente. Porque lo que tenemos en Lima es la reunión anual de estados, 195 estados, que están debatiendo cómo van a enfrentar las consecuencias del cambio climático. Cada año. Así es la conferencia de las partes, porque las partes son los estados parte de la convención, se reúnen anualmente para determinar cómo enfrentar las consecuencias del cambio climático, que además todos los conocemos. Las consecuencias del cambio climático se presentan no solo en cambios de temperatura, sino en retroceso de glaciares, en friajes en la Amazonía, en heladas en el altiplano, en pérdida de agua en algunas zonas del país, en inundaciones en la Amazonía. Creo que todos los ciudadanos del Perú y los oyentes de Radio Capital lo conocen, sabemos que hay cambio climático y sabemos sus consecuencias. Y Estas reuniones tienen por objeto ver qué medidas debe tomar el mundo para contrarrestar estas consecuencias en un plazo determinado. Es hoy día, Augusto, la reunión internacional más relevante y a su vez para el Perú va a ser la conferencia más importante y más grande de su historia. Estimamos que deben llegar entre 10.000 a 12.000 personas, ¡wow!, que es un número importante. Yo creo que la capital, ahora que estoy en Radio Capital, va a ser un sacrificio, porque movilizar y recibir tanta gente y toda la logística que ello implica. ¿De qué días a qué días es? La conferencia realmente es del 1 al 12 de diciembre, en la sede del Pentagónito, así es. Pero la verdad, Augusto, es que las primeras reuniones, que se llaman las precesionales, donde los delegados ya han llegado y se empiezan a reunir en sus bloques de negociación, empiezan el día martes 25. Entonces el próximo martes ya tenemos ya el próximo martes ya comienzan a llegar. Ya estamos con algún número de delegados
Por ejemplo, el grupo del G77 más China, que son como 100 países, se va a reunir creo que el día jueves de la próxima semana. Entonces, ya la próxima semana, aun cuando no se ha iniciado formalmente la COP, ya es el inicio real de negociaciones en lo que se llama el periodo precesional, en donde vamos a tener delegados. Y yo invoco a todos los peruanos, y en especial a los limeños, que mostremos esa hospitalidad de siempre y esa capacidad de recibir al visitante con la cordialidad que ha caracterizado siempre al peruano. Ahora, ya hemos tenido experiencias de esa, ¿no? La cumbre de países árabes, APEC también hemos tenido, ¿no? Ya sabemos que esos días pues la ciudad va a estar un poco complicadita. Un poco complicadita. Esta tiene algunas diferencias. Lo primero es que esta sí reúne a todos los estados del mundo. Hay 195 estados. Con lo cual también vamos a tener un poco de clase de geografía, vamos a descubrir algunos países sobre los cuales quizás muchos no hayan escuchado nunca. Lo segundo es que esta conferencia es negociación. En realidad lo interesante, Augusto, de estas conferencias es que se negocia, se está negociando un nuevo acuerdo climático, ¿no? Y lo tercero, que esta en número supera a APEC, al CUBE, porque la más grande que el Perú ha tenido creo que recibió alrededor de 5.000 visitantes. Ahora vamos a tener un poco más del doble. ¿Qué se negocia? Un acuerdo climático, porque ten en cuenta, Augusto, que el cambio climático está originado por las emisiones que el hombre está llevando a la atmósfera de lo que se llaman gases de efecto invernadero, que también se llama carbono. ¿De dónde vienen estos gases? Hay un oyente al cual le voy a contestar definitivamente la pregunta. En la quema de hidrocarburos, de combustibles fósiles, la quema de carbón, la quema de petróleo diésel, la quema de todo tipo de combustible produce emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también, Augusto, lo produce la deforestación. Cuando tú cortas un árbol en la Amazonía, no solamente eliminas la capacidad del bosque de capturar carbono, sino que liberas el carbono retenido y eliminas este efecto sombra que tiene un bosque, porque el bosque disipa el calor. Entonces, cuando tú cortas un bosque, lo que haces es incrementar temperatura. Todo esto emite carbono, y de lo que se trata esta negociación es, uno, de cómo cortamos estas fuentes de emisión. Y esto solamente se logra con tecnologías más limpias. En realidad, es mejor tener, por ejemplo, contestándole un poco al oyente, un gas que quema gas natural vehicular, un auto que quema gas natural vehicular que un auto que quema petróleo diésel. Definitivamente el gas natural vehicular no solamente es más eficiente, sino que a su vez emite menos carbono. También tenemos que establecer medidas para controlar la deforestación. Entonces, de lo que se trata es, asumimos medidas de mitigación, cómo cortamos estas emisiones, pero también de adaptación, es cómo resistimos las consecuencias del cambio climático. Te voy a poner un ejemplo muy peruano: la andenería, las terrazas, los famosos guaruguarus de Puno y los anumas son tecnología ancestral que es perfectamente adaptable para resistir las consecuencias del cambio climático. Entonces, este tipo de discusiones sobre mitigación y adaptación son los que van a estar presentes. Y hay un oyente que hizo también un comentario sobre el tema de basuras. Y efectivamente el tema de residuos sólidos, Augusto, es un problema también en relación al cambio climático. En especial los residuos sólidos orgánicos, es decir, los residuos de las frutas, las hortalizas, los alimentos, porque al descomponerse emiten metano. Y el metano también genera efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Y entonces hoy día se entiende que un relleno sanitario bien manejado puede tratar este gas de manera tal que se vuelva en una fuente de energía. En ese sentido, el Perú está evolucionando, Augusto, felizmente, con la construcción de 31 rellenos sanitarios a nivel nacional. Ese es un proyecto que está a cargo del Ministerio del Ambiente. Pronto van a iniciarse las obras, por ejemplo, en Huamanga y en otras 4 localidades. Va a haber en Juliaca, va a haber en Puno, va a haber en Sullana rellenos sanitarios adecuados. Y con eso vamos a llevar el tratamiento correcto de los residuos sólidos al 50%. Todavía nos falta el otro 50%. Ha habido mucha desatención municipal en el tema de manejo de residuos, pero el gobierno nacional está haciendo su tarea construyendo estos 31 rellenos sanitarios a nivel nacional. ¿Por qué nos conviene a los peruanos que la COP se realice acá en Lima? Yo creo que por 3 motivos. El primero es, al traer el debate internacional o global más relevante que hoy día se está dando entre todos los países del mundo, lo que estamos aprendiendo es que este debate es un debate sobre desarrollo. Cuando tú discutes el tema climático, no solamente se trata de números, cuánto vamos a cortar emisiones, sino cómo vamos a hacer para cortar esas emisiones. Es decir, hablas de tecnologías, hablas de nuevos patrones de consumo, hablas de nuevos mercados y cómo los mercados se van a comportar.
Eso va a hacer que el Perú, que es un país que quiere seguir creciendo y evolucionar a convertirse en un país desarrollado, sepa dónde van las tendencias globales o internacionales en relación a un tema en donde se discute desarrollo. Eso es lo primero. Lo segundo, Augusto, es que creo que trayendo la COP demostramos que el peruano es muy capaz de facilitar el debate internacional más complejo del mundo. O sea, el debate climático es muy complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las propias economías. Por ejemplo, hoy día, ¿cuáles son los países que más emiten? Históricamente es los Estados Unidos de América, que es el que más carbono ha emitido. Pero hoy día, en volumen anual, es China. Y China y los Estados Unidos acaban de tomar una decisión conjunta de cortar emisiones la semana pasada, y eso es una buena noticia. Es un avance de lo que va a ser la negociación acá. Es un avance, es una buena señal política que puede garantizar que haya éxito. Entonces, estamos hablando de un debate muy complejo, en donde, por ejemplo, se da dificultades con los países emergentes. Los países que son básicamente Brasil, la India, la China. Porque dicen, nosotros llegamos tarde a esta fiesta y ustedes se han farreado todo y ahora pues tenemos que pagar las consecuencias. Ser desarrollados, pero no quieren... Así es. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puedes llevar tu pico de emisiones y en qué momento debes empezar el descenso? Entonces, esa es la segunda razón. Estamos trayendo un debate complejo y demostrando la capacidad de facilitarlo para tener éxito. Y lo tercero, Augusto, es porque trayendo la COP, la gente se informa, un medio como Capital está informando, tomas conciencia y te das cuenta que puedes ambicionar individualmente. Tú como individuo puedes decir, oye, no voy a utilizar estos focos incandescentes, voy a manejar y segregar las basuras, separando lo orgánico de los plásticos, voy a reciclar, voy a tener una mejor conducta en eficiencia energética, manejo de residuos y protección de la biodiversidad, y con esto estás accionando para contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Para nosotros, el dejar a gusto un legado de cambio de conducta es fundamental y es una medida de éxito de traer la COP al Perú. Y quizás hay un cuarto tema, y cortísimo. Igual hay beneficios económicos. ¿Ah, sí? De hecho, Augusto, hay un beneficio económico en servicios, en viajes, en hotelería, en restaurantes, estos 12.000 que vienen van a consumir. Son más o menos $120 millones. ¿Ah, sí? Que te permiten cubrir la inversión. Pero a su vez estoy seguro que vamos a canalizar inversión en tecnologías limpias y muy buenos proyectos ambientales, como haber firmado esta carta de intención con el gobierno de Noruega, que lo anunciamos hace unas semanas, que puede representar $300 millones de donación. Pausa y venimos. Oye, Jimmy, mira, pues si van a venir 12.000 personas, puedes venderle tu pan con palta, ¿eh? Vas a hacerte millonario. Sí, pero el pan con palta es una oferta, es virtual, porque hasta ahora no ha llegado a la mesa. Muy bien, vamos a una breve pausa y ahora viene el turno de todos ustedes para preguntarle al ministro Manuel Pulgar Vidal sobre esta gran reunión que se realiza en Lima desde el 1 hasta el 12 de diciembre. ¿Va a haber algún feriado en esos días? No lo responda, cuando volvamos lo va a responder el ministro. Ya venimos. Opina con Augusto Álvarez Rodríguez. Llama desde Lima a nuestra central 212-5353. 212-5353. Y desde provincias marca el 0824-802. La toma esa. A ver, mira, ponme la toma así que viene desde ahí está, con Ani y con Jimmy. Ahí está. Saluden, muchachos. Eso, hola. Listo, estamos acá en Radio Capital con el ministro Manuel Pulgar Vidal, ministro de Ambiente, y estamos jugando simultáneos sobre la COP20. Está Silvia González en las calles y le pregunta a la gente sobre la contaminación y qué piensan de esta reunión. Adelante, Silvia. Gracias, Augusto. Tu opinión importa. Estamos precisamente en lo que es San Juan del Lurigancho. La contaminación ambiental no solamente es en las calles, sino en nuestros ríos. Este es el río Rímac y tiene 700 puntos críticos de contaminación ambiental. Esto es uno aquí en San Juan del Lurigancho, en lo que llaman inclusive la zona o malecón de la amistad. Como puedes apreciar, aquí este río se ha vuelto el depósito de basura, no solo de material sólido, sino de también material inorgánico. La gente también lo usa, inclusive hace unos minutos veíamos como caballeros usan este lugar como un lugar de baño público. Aquí la basura inclusive se ha quedado por todos los lados de este río, contaminando y deteriorando además las áreas verdes. La gente no tiene escrúpulos, vecinos de la zona nada más son los que lanzan la basura a este lugar. Además, teniendo en cuenta que hemos estado en Capital reportando que varios distritos están con cúmulos de basura en cada esquina, parece que ya inclusive algunos, al ver que no pasa el camión de basura, usan lamentablemente este río para depositar la cantidad
de material que estás viendo inorgánico, ya ni se puede escuchar acá ni los pájaros, teniendo en cuenta que hay árboles y está la basura en descomposición. Y por lo que veo, este es un tema a gusto, no solamente de este mes, sino de más de un año atrás, que esperamos el ministro pueda hacer algo, porque este río, lamentablemente, que es histórico en nuestra capital, se vuelve el baño público y el depósito de basura de la mayoría de limeños. Aquí, inclusive hablando con algunos vecinos, nos contaban además, Augusto, que llega personal en lo que son bicicleta, triciclos, dejando material de construcción. No solamente está pues el tema de vasos rotos, comida en descomposición, sino también estamos observando ladrillos, cemento, y acá también al costado justo estamos observando cómo la gente se baja al río solo para orinar. Eso también es, Augusto, la falta de educación, lamentablemente, de las personas que están por acá transitando, y también algunos vecinos. No sé qué podría también plantear el ministro para poder mejorar este problema. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Tú tan guapa que te ves en la pantalla de Radio Capital con medio de esa cochinada. Ministro, ¿qué se le puede decir a nuestra reportera Silvia González? Yo creo que a Silvia le puedo responder, y además a los oyentes que hicieron las preguntas antes, en relación a 4 temas que son centrales en una ciudad, en la capital: aire, agua, residuos sólidos y ruidos. Ahí hay 4 temas que son centrales en una ciudad. Y una cosa tenemos que reconocer, Augusto, y es: las ciudades en el Perú están muy retrasadas en los 4 temas. Y aquí hay una competencia municipal que lamentablemente no ha sido ejercida adecuadamente, con empresas que prestan servicios de tratamiento de agua muy malas, quebradas y en algunos casos muy corruptas. Ahora, esto no significa que no se esté haciendo nada. Vamos al primero, el tema aire. Un oyente dijo, el gran problema es en los hidrocarburos que se queman en los autos. Absoluta razón, no se puede negar. ¿Por qué? Porque en el Perú hemos estado utilizando combustible diésel de más de 2.500 partes por millón de azufre, que significa emisiones de CO2, que es altamente contaminante. Este combustible diésel ha sido común por décadas en el Perú y ha generado altísimos niveles de contaminación del aire. La refinería de Talara y su modernización va a cambiar esto, porque la primera medida de la modernización de Talara es desulfurizar el petróleo, es decir, quitar del azufre y ponerlo en el estándar internacional de 50 partes por millón. Imagínate, estamos en 2500. Y Repsol, que tiene también la refinería de La Pampilla, está haciendo su trabajo para el mismo propósito. Yo espero que en 2 años tengamos combustible diésel absolutamente desulfurizado, que implique que baje la contaminación de dióxido de azufre del aire. Y además estamos estableciendo control de lo que se llama material particulado, que es otro gran problema. Vamos al tema del agua. El agua tiene un problema de contaminación por varios motivos. Industrias que arrojan, por ejemplo, en el río Rímac, lo que Silvia está mostrando es absolutamente cierto, las tintorerías, es decir, las textileras que arrojan tintes al río Rímac. Tienes la gente, hay un problema cultural severo, serio. Como dice Silvia, los vecinos son los primeros que cruzan la puerta, para orinar, cruzan la calle, orinan o tiran la basura. Entonces tienes basura. Terceros, tienes conexiones informales de inmuebles que no se conectan a la red de saneamiento, es decir, al desagüe, y arrojan directamente a través de tubos los desagües al río Rímac. Y tienes problemas de contaminación de industrias extractivas, en algunos casos de algunas empresas mineras que están en la parte alta de la cuenca. Pero es la suma de todos. Y en realidad, este maltratamiento, este maltrato al río Rímac hace que cuando aguas más abajo llega a la Tarjea, sea muy costoso el tratamiento para darnos un agua de calidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que cambiar patrones culturales y tenemos que tener autoridades municipales a gusto que sean capaces de hacer cumplir la ley. A mí me encantaría que el gobierno nacional pueda tener la competencia para hacer todo, pero no es así. El Estado se organiza en gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y las basuras es un tema de municipios. Y por eso yo siempre le digo a los vecinos, cuando voten, hagan un voto pensado para que le puedan exigir a su alcalde que cumpla su tarea. Lo mínimo que un alcalde tiene que hacer es tratar la basura y tratar las aguas residuales, es decir, los desagües. Es lo mínimo que se le puede exigir a un alcalde. Y están bien entrenados, bien alineados los gobiernos municipales, regionales en el cuidado del ambiente. No necesariamente, en algunos casos muy mal. Mira tú, por ejemplo, que tienes lugares como Sullana, donde los desagües están yendo por la calle y donde las empresas que procesan pota arrojan sus residuos a las calles o los arrojan a los sistemas de saneamiento.
saneamiento y los colapsan. Entonces, Augusto, acá se ha tomado también una medida, porque nuevamente no es quedarse cruzado de brazos y esperando que el alcalde actúe. La mayoría de empresas que brindan servicios de agua y saneamiento, es decir, los sedapales del nivel nacional, están quebradas. Y entonces se ha establecido un mecanismo a partir del cual, si necesitan dinero del gobierno nacional para sobrevivir, se va a hacer en función a una administración que permita que sean eficientes y que salgan del aspecto de quiebra que tienen hoy día y se vuelvan empresas en azul. O sea, no podemos tener que la empresa que nos brinda el servicio de agua y saneamiento está quebrada. Y todas esas son municipales. En el Perú solamente hay 2 empresas que no son municipales. Sedapal, que está teniendo buena cobertura, y la de Tumbes, que es privada. Todo el resto son empresas municipales y en la mayoría de los casos, Augusto, quebradas. Y el tema de ruidos es un aspecto municipal. Así es. O sea, no podemos permitirnos una ciudad, hay que sancionar. Claro. Y eso lo tiene que hacer el alcalde en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Mira tú que si nos hemos podido acostumbrar a 2 cosas. Y funciona. Todo el mundo usa cinturón de seguridad hoy día. Es cuestión de ajustar un poco, hacer cumplir la ley. Y segundo, ¿a cuántos muchachos ya has visto que le han quitado el brevete por manejar tomados? Claro. ¿No? Eso del cinturón de seguridad ya es tan viejo que es como cuando fuimos al Mundial de México 70. Casi que es lo único que repetimos. Ya tenemos que tener más logros ciudadanos. Claro, el siguiente logro es controlar ruido. Tenemos que controlar ruido y ser estrictos para que sea como en el caso del cinturón de seguridad, donde nos tomó tiempo, pero lo logramos. Exactamente. Entonces hagamos que el ruido sea la siguiente meta. Llamadas de la audiencia, 10 y 28. Estamos conversando con el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Roberto. Hola, Roberto, Quería adelante. saludar al ministro Pulgar Vidal. Y el ministro viene hablando muchos temas que cualquier persona tiene acceso al internet, repite mucho las palabras. Yo le quisiera decir exclusivamente 3 cosas al ministro. Que me mencione un trabajo de investigación que se presente en el COP20 que el Perú ha realizado, alguna universidad que haya realizado un trabajo de investigación sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. En segundo lugar, que me defina, señor, qué cosa es la huella de carbono y que me diga un solo producto que en el Perú que se fabrique tenga la firma de la huella de carbono. Muy bien. En tercer lugar, el etanol reduce o aumenta el efecto invernadero. Muy bien, muchas gracias. Wow, parece el profesor que me está haciendo las preguntas al alumno, pero se las voy a contestar. Vamos primero al tema del etanol. El etanol, en realidad todos los biocombustibles, son aquellos que se obtienen de materia orgánica, en especial de plantas. Y ahí tienes tú la palma aceitera, y tú tienes la jatropa, y tienes un conjunto de plantas que te producen biocombustibles. Los biocombustibles obviamente tienen un menor nivel de emisiones. De hecho, emiten bastante menos que lo que te puede emitir un combustible diésel. El problema con los biocombustibles como el etanol y otros es que a veces derivan, por ejemplo, el etanol deriva de la caña de azúcar. Entonces tú puedes tener caña, como en Brasil, y con ese produces un alcohol, que es el etanol, a partir del cual haces mover autos. El punto es que eso es bueno, salvo que para regar esa caña tengas que utilizar mucha agua en zonas áridas. Eso no tiene sentido. Entonces, tu beneficio no puede ser menor que el perjuicio. Si tú vas a sembrar caña de azúcar en desiertos, utilizando agua y desperdiciándola, entonces no vale la pena que tengas etanol. Pero si puedes encontrar sitios donde el agua y el balance hídrico es el suficiente, en buena hora eso es una buena noticia. Incluso le contesto también al oyente que en algunos países, por ejemplo en México, se generó una resistencia contra los biocombustibles. ¿Sabes por qué, Augusto? ¿Por qué? Porque están utilizando maíz. O sea, tú puedes hacer del maíz biocombustible. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Lo peor que le puede pasar a un mexicano: subió el precio de la tortilla. Y cuando sube el precio de la tortilla, puede generarse una nueva revolución. Claro que Entonces, no puede ser que el biocombustible te genere un problema de seguridad alimentaria en función al precio de los alimentos. En México no te metas ni con la Virgen de Guadalupe, ni con las tortillas, ni con el petróleo. Huella de carbono. ¿La huella de carbono qué es? Cuando el oyente se ducha con una termoeléctrica, eventualmente prende una tostadora o una plancha, está utilizando electricidad que proviene de una fuente que a su vez está de una u otra manera estableciendo algún nivel de emisión. Cuando dispone sus residuos, especialmente los residuos orgánicos, está disponiendo de algo que al descomponerse origina metano. Es decir, el ser humano, las empresas, los estados, los países, tenemos una huella. Nuestro accionar diario genera un nivel de emisión.
hay muchas páginas web que te pueden reportar cuál es esa huella de carbono. ¿De qué se trata? De reducir la huella de carbono. Uno, cambiar sus patrones de consumo para no emitir tanto. Claro. Pero dos, hay lo que se llama la neutralización de la huella de carbono que hacen algunas empresas responsables. Scotiabank, lo puedo decir sin absoluto, por favor, compensa su huella de carbono. Es decir, el banco genera emisiones en función a la electricidad que utiliza, los autos que moviliza y su actividad cotidiana. Ahí dice: he tratado de reducir todo lo posible, pero igual tengo una cierta cantidad de carbono que emito por mi actividad diaria. Voy a comprar bonos de carbono de bosques para que esos bosques se protejan en el mismo tonelaje de lo que yo emito. Ha neutralizado su huella de carbono. Sé que la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, también ha medido su huella de carbono. No sé si ha llegado al punto de la neutralización. Espero que hayan evolucionado hacia eso. La miden, pero no la pagan. No la han neutralizado, creo, todavía. Entonces no sé si eso haya evolucionado ya así. Entonces la neutralización de la huella de carbono es eso. Muy bien. Y sobre investigación, hay mucho. Las universidades, no hay que menospreciar el buen trabajo que hacen nuestras universidades sobre el tema de glaciares, sobre el tema de adaptación, sobre el tema de biodiversidad, sobre el tema... Pausa y venimos con el bloque final con el ministro de Ambiente para que usted pregunte sobre la reunión que viene y todo lo que está pasando en el cuidado del ambiente y en el descuidado del ambiente a nivel mundial. Ya venimos. 10:35, ya viene la reunión de la COP20 del 1 al 12 de diciembre aquí en la ciudad de Lima y el tema es el cambio climático. Y le quería preguntar al ministro Pulgar Vidal, que está con nosotros, ¿qué cosa es cambio climático? Mira, cambio climático es un concepto que responde a 5 elementos. ¿Qué son? Incremento de temperatura promedio del planeta, es decir, el planeta tiene una temperatura promedio que desde el inicio de la era industrial, siglo XVIII, se ha incrementado en 0.85 grados centígrados. Parece poco, pero para el sistema climático eso genera consecuencias, entonces eso es lo primero, y el problema es que la seguimos incrementando y la tendencia es que la incrementemos mucho y los eventos climáticos pueden ser catastróficos. Lo segundo, causado por lo que se llaman gases de efecto invernadero. Hay 6 gases, Augusto, que generan el efecto invernadero. Son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, esos son 3. El primero viene de los petróleos, el segundo de las basuras. Entonces hay gases de efecto invernadero que son distintos a los gases contaminantes. Lo que quiero decirle al oyente es, hay decenas de gases contaminantes. No todos tienen efecto invernadero, son 6 los que tienen efecto invernadero. Lo tercero, causados por el hombre. Y eso es muy importante, Augusto. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de causa humana, que es distinto a las situaciones de variabilidad climática. El fenómeno del Niño, por ejemplo. Eso es natural. El fenómeno del Niño ocurre naturalmente e históricamente como parte de la evolución del planeta. Lo que hoy día se cree es que el Niño se está presentando con más fuerza por el cambio climático, pero su origen es natural. Entonces, cambio climático, la causa es natural. Lo cuarto es en especial por la quema de combustibles fósiles y la deforestación, es decir, por la quema de combustibles y deforestación. Y lo quinto, que genera eventos climáticos extremos, es decir, consecuencias al sistema climático, que acá se produce una situación bien interesante, Augusto. Se incrementa la temperatura, pero no significa que en todos los lados va a ser más calor. En algunos sitios puede ser más frío, porque es una consecuencia indirecta de este incremento de la temperatura. Entonces, eso es cambio climático y es importante tenerlo en cuenta. Vamos con Quique Montenegro, que está en las calles. Él me va a contar dónde está. Adelante, Quique, buenos días. Muy buenos días, Augusto, ¿cómo estás? Nosotros estamos justo en el límite de los distritos de San Juan del Lurigancho y El Agustino. Estamos muy cerca al puente que cruza el río Rímac y como puedes observar, Augusto, y al ministro del Ambiente, la gran cantidad de basura. A nuestros oyentes de Radio Capital le vamos a describir bolsas con desechos, desperdicios, pestilente, Augusto, es irrespirable. Parece que ambas autoridades, tanto del Agustino como de San Juan del Lurigancho, no se quieren hacer responsable de esta cantidad de basura que resulta muy complicado, no solo para el medio ambiente, porque si puedes observar, Augusto, a solo 2 metros nada más hay una carretilla donde se expende, donde se vende comida. Y esto tiene que llamar mucho la atención, Augusto, de las autoridades, porque acá al parecer poco le importa a ningún municipio por la salubridad. Estamos precisamente por aquí, vamos a conversar con unas personas. Disculpa, muy buenos días. ¿Cómo es que ustedes pueden vender comida a solamente 1 metro de la basura? ¿Hace cuánto que vende usted por aquí, señora? No, yo estoy pasada nomás ahorita. Estoy esperando que compre mis cucharitas y eso. ¿Usted vende ceviche? Zárate vendo. Sí. Pero
digamos, no observa la basura, aquí esto es bastante complicado para la salud de los vecinos. Ceviche con bacterias, que le da Castañeda a Marco Tulio. Bueno, sí, Augusto, bueno, es bastante complicado lo que podemos observar, así que un llamado a las autoridades, por favor, tanto del Agustino como de San Juan del Lurigancho, esta basura que ya tiene semanas, según algunos vecinos por aquí nos comunican, reiteramos, en el límite de San Juan del Lurigancho, el Agustino, muy cerca al puente que cruza el río Rímac. Contaminación que sí preocupa de verdad, pero no importa. Adelante, Augusto. Quique, muchas gracias, ministro, qué barbaridad, ¿no? Una vergüenza, eso ya parece el monumento a la basura, porque más coincide que está todo alrededor de un monumento que no sé qué es lo que esté celebrando, es el momento de estar llorando más bien, pero aquí hay dos cosas importantes. 3, lo primero, una competencia municipal muy mal ejercida. Sin duda. Lo segundo es, claro, como probablemente no gané la reelección, entonces me importa poco. Eso. Y ahí es interesante ver eso, que te dicen, ven, paga tus impuestos, te doy una amnistía, porque lo único que quieren es plata, pero no cumplir su función. Pero lo tercero, una cosa muy concreta, a partir de ahora, al salir de acá, voy a pedirle al organismo de evaluación y fiscalización ambiental que vaya y supervise a esos 2 municipios que no están cumpliendo su tarea. Yo creo que es lo que se tiene que hacer, pero también el vecino tiene una capacidad de exigir. Yo creo que en el Perú hemos perdido esta capacidad de exigirle a la autoridad que actúe. Ahí hay 2 municipios que tienen que actuar y hay que exigirle al municipio que actúe. Tenemos que movilizarnos para que los municipios actúen. No pueden dejar la basura de la manera como la están dejando. Campaña y todo, y no hace caso, la verdad. Sí, claro, y también hay que cambiar el patrón cultural. En cualquier país del mundo tú sacas la basura cada 2 días. Centro Robada, más allá de pedir una investigación desde su sector, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que fundamentalmente generar una conciencia. La gente no puede estar pensando que no quiero la basura en la casa, entonces la pongo de la puerta para afuera. Hay un viejo dicho que dice, nunca en el patio de mi casa. Entonces la gente lo que no quiere verlo es en su casa. No le interesa lo que pasa afuera. Hay una pérdida de solidaridad. A mí no me interesa lo que pasa afuera de mi puerta. Eso es un patrón de conducta que tenemos que cambiar, porque la verdad es que poniendo la basura afuera, cuando no está pasando el camión recolector, estoy generando un problema, porque va a venir algún animal que va a abrir esa bolsa, va a dispersar la basura y va a generar problemas de higiene. Entonces tenemos que saber que hay horarios, que los camiones recolectores pasan por algunas zonas a determinadas horas, y guardar la basura en sitios adecuados al interior de la casa hasta que ocurra esta situación. No podemos estar botando la basura cada rato a las calles, porque eso en realidad es un patrón cultural que tenemos que cambiar. Y desde el lado del municipio, los municipios tienen que cumplir su tarea, y tenemos que hacer y exigirle a la autoridad y denunciarlo ante autoridades administrativas tipo el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del sector ambiente, que alguna vez ya sancionó a un municipio en Huánuco porque arrojaba las basuras a los ríos. Entonces, para que también pueda existir una respuesta administrativa. Creo que es una cuestión de cultura, una cuestión de gestión municipal y una cuestión de denunciar a quien no está cumpliendo su tarea. Enhorabuena por eso. Vamos con más llamadas. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, los saluda Luis Lapuente de Miraflores. Yo felicito al ministro y felicito al Estado peruano por el esfuerzo que están haciendo. Del 100% de los daños que se causan al medio ambiente, el 10% lo genera la propia naturaleza como autodefensa y el 90% lo generamos los seres humanos. Entre ese 90% hay un porcentaje muy importante que es el dióxido de carbono que generan los vehículos. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo humano, el médico toma la decisión de extirpar el mal. Así debe hacer el Estado, extirpar el mal. Y este mal del dióxido de carbono son los vehículos que emiten gases tóxicos. Hay una gran cantidad, una proliferación en la ciudad de Lima solamente como ejemplo de gases tóxicos. Yo creo que el Estado debe tomar el toro por las astas. Ministro, conclusiones. Conclusión, yo en realidad quiero decirle algo al oyente y le agradezco sus palabras. Tiene razón que ese es el problema en una ciudad, pero a nivel nacional en el Perú, la mayor fuente de emisiones de carbono es la deforestación. O sea, cuando vamos y talamos, originamos el 40% del total de lo que son nuestras emisiones. El Perú aporta al cambio climático con 0.4% de las emisiones, es bien poquito. Pero de ese 0.4%, el 40% es por deforestar. Lo segundo es las fuentes de energía, 23%, y lo tercero son las actividades agropecuarias, el 20%. Entonces, tiene razón el oyente al hablar del petróleo, pero nunca nos olvidemos que no debemos deforestar, porque emitimos carbono. Conclusión, Augusto, tomemos la COP20 como una oportunidad de mejora, tomemos la COP20 para mostrar acciones que estamos haciendo indebidas y que tenemos que cambiar.
utilicemos la COP20 para potenciar lo que hacemos bien y dejemos que la COP20 no sea tan solo una reunión de 12 días. Hagamos que la COP20 se convierta en ese momento en donde nos hicimos más conscientes que todos tenemos un grado de responsabilidad, que todos podemos cambiar y que todos podemos exigirle a nuestras autoridades municipales, regionales o nacionales que actúen y que sean ambiental y climáticamente responsables. Por eso estamos haciendo la COP, para que se convierta en una oportunidad significativa de mejora. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por estar también con todos aquí en Radio Capital y todos estamos con mucha expectativa de lo que va a ocurrir aquí a fin de año, que todo salga espectacularmente bien. No, muchas gracias, Augusto, y muchas gracias a los vecinos que de hecho asumen una cuota de sacrificio. Nunca preguntaste sobre el feriado, por lo menos hasta el día de hoy. El día de hoy no se ha definido un feriado. ¿Sí? ¿No? Para pena de muchos probablemente, pero el Perú necesita mantener... yo me voy a ir a Tarapoto un par de días. El Perú necesita mantener la producción. El día 8 es feriado, el día 8 de diciembre es feriado, ya de hecho es feriado. Claro, ¿no? La Virgen, ¿no? Es la Virgen Inmaculada. La Virgen Inmaculada. Sí, así es. Y no se ha definido un feriado adicional, pero es algo que esté en evaluación en función a cuáles sean las necesidades de la ciudad, en función a la cantidad de visitantes que muy importante. Muchas gracias. Gracias. Que todo salga espectacularmente bien y le da saludos a Leonardo DiCaprio, que va a estar por acá. Va a venir acá a Radio Capital, ¿saben? Así es. Lo vamos a traer a Comiendo a Gusto. Muy bien. Digo esto. 1, 2, 3, hey. Amigo conductor.